Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los enviados de Juan Bautista partieron, Jesús comenzó a hablar de él a la multitud diciendo: ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que llevan suntuosas vestiduras y viven en la opulencia están en los palacios de los reyes. ¿Qué salieron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan, y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Todo el pueblo que lo escuchaba, incluso los publicanos, reconocieron la justicia de Dios, recibiendo el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los doctores de la ley, al no hacerse bautizar por él, frustraron el designio de Dios para con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, queridos hermanos, ustedes saben que en esta tercera semana del tiempo de Adviento se pone mucho el acento en la alegría. Estar alegres. El otro día, el domingo, escuchábamos en la segunda lectura al apóstol Pablo, que le escribía a los Efesios y se los decía así de una manera, así como imperativa, de una manera muy insistente. Por favor, estén alegres, no se dejen abatir, no se dejen vencer por la tristeza, no bajen los brazos. Que el desánimo y la angustia no sea para un cristiano un motivo de vida, que si bien existen los motivos que a veces nos pegan duro y nos duelen, la fuerza que viven ustedes es superior, recurran a ella y nunca se olviden las maravillas que Dios ha hecho por ustedes. Por eso, estén alegres, alegres en el Señor, con una alegría que obviamente no es alegría humana y no se parece en nada a la alegría que proporciona el mundo, ya lo sabemos nosotros. Esas alegrías son fugaces, no tienen consistencia, como vienen se van, dependen de acontecimientos así relativos, no son alegrías, por eso no hacen feliz a nadie, son momentos. El cristiano está llamado a algo mucho más profundo, para encontrar en su corazón el motivo de una alegría que no pasará. Y como dice la canción, esta alegría no va a pasar porque está dentro de mi corazón. ¿Y quién es? ¿O de qué se trata esa alegría que está en mi corazón? De la mismísima presencia de Dios, amor, Espíritu Santo vivificador, que ha purificado mi vida, transformado mi alma y me ha hecho hijo de Dios por la unción del Espíritu, por la unción bautismal. En el bautismo he experimentado yo y cada uno de nosotros una consagración definitiva. Y ese momento fue para nosotros morir al hombre viejo, para resucitar con Cristo al hombre nuevo. Y esto es una cuestión de fe, no de razón, no lo podemos razonar, no le podemos buscar una explicación lógica o mental porque no la tiene, pero sí la podemos descubrir en la oración, en la contemplación y en el encuentro, alabando, bendiciendo, agradeciendo y reconociendo desde la fe, una fe que va más allá inclusive del estado de ánimo. ¿Cuántas veces podemos estar en situaciones tristes, en momentos difíciles, vientos en contra de la vida, cosas que nos pasan en mayor o menor grado dolorosas? Y sin embargo, a pesar de eso, el cristiano sabe encontrar un recurso de alegría y de esperanza, porque aunque el dolor está presente, se sabe que no está solo, que no está abandonado y que el Señor está conmigo. Por eso yo puedo vivir mis tristezas y mis angustias en paz, porque Él está conmigo. Y entonces esta alegría no pasa, porque es una alegría signo de esperanza y que a su vez se transforma en mí en fortaleza que me mantiene de pie
y con la frente alta y en marcha hacia adelante en busca de mi destino, que es la eternidad. Y así puedo ser entonces por esa experiencia un testigo cualificado ante el mundo de que el reino de Dios ya ha llegado, un testigo con autoridad moral, porque sufro, sí, pero creo y espero. Y tengo entonces los recursos, no solo para estar yo en pie, a pesar de mi dolor, sino también para sostener a otros, para sanar las heridas de otros, para transmitirle a otros la esperanza y la luz que han perdido por los golpes de la vida y porque todavía no descubrieron ese amor de Dios en ellos. Por eso, hermanos queridos, este tiempo es un tiempo hermoso de mucha bendición, de mucha gracia. Es un tiempo que nos llama, donde Dios nos llama a estar con Él, a estar alegres. Las lecturas que desde el domingo y ya desde antes también, pero especialmente esta semana, venimos escuchando en la liturgia de la palabra de las misas, es recurrente en este tema. Hoy escuchamos la primera lectura de Isaías, que un poco el profeta, para animar al pueblo que está desahuciado en el exilio, usa un poco la comparación o el ejemplo de la amada. Y dice que el amado ante su amada es feliz, ¿no? Como una esposa amada, abandonada, yo te fui y te rescaté. Eso hace el Señor. Y cuando te rescaté y fui en busca de ti, ya no estás más ni sola ni abandonada, porque ahora me tenés a mí y tenés mi amor que es incondicional. Ese es Dios con su pueblo. Esa experiencia o esa comparación tan linda, tan tierna, tan humana del amor esponsorial de dos almas que se aman y que se acompañan y que se autorrescatan en los momentos duros, porque de eso se trata también de alguna manera la vida conyugal, ¿no? Ser un soporte para el otro, ser una especie de tutor en la vida del otro, del que Dios puso a mi lado y a quien yo elegí para tener juntos el camino de la vida y el proyecto de la vida. Así también es Dios, tan fiel con su pueblo. Y ese pueblo tiene un nombre y es nuestro nombre propio. No tenemos que hablar de algo gigante, si bien el pueblo de Dios es infinito, la familia de Dios es innumerable, porque es eterna, es del pasado, del presente y de los que vendrán. Pero sin embargo Dios, que todo lo puede, nos ama con un amor personal y nos conoce a cada uno por nuestro nombre y Él sabe de nuestras necesidades personales también. Lo único que espera Dios de nuestra parte es que creamos en Él, que confiemos en Él. Por eso en el Salmo, el salmista nos invita a nosotros ahora a hacer propio esta alabanza, ¿no? Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. No quisiste que mis enemigos se rían de mí. Tú me libraste de las tristezas, me libraste de la opresión, me liberaste de la esclavitud. Ya no estoy esclavizado a nada ni a nadie, soy un hombre nuevo. Y esa novedad que está en mí es una novedad que me invita a vivir con inteligencia. Esa inteligencia que el mismo Espíritu nos da, que ilumina nuestra mente, pero que brota del corazón como un don del Espíritu. El don del conocimiento, el don de la sabiduría, el don del entendimiento, el don de la ciencia. Esos dones del Espíritu Santo que iluminan nuestra pobre mente desde lo profundo del corazón como una fuente inagotable de vida que se renueva. Hay que ir a esos dones, hay que dejarlos a esos dones en la alabanza y en el silencio del encuentro con Él, que fluyan, que broten, para que podamos ser realmente cristianos de pie, con alegría, en paz. Por eso digo que hay que vivir con inteligencia la vida. Y el Señor nos da la capacidad. Y la capacidad, ustedes saben bien, consiste en nunca soltarnos de la mano de Dios. Nunca soltarnos de la mano de Dios. Ya lo dice Jesús, el hombre prudente o el hombre astuto es aquel que construye su casa sobre roca. Distinto es al otro, que es necio, que construye casa sobre arena, es decir, sobre la inestabilidad. No construyas tu vida sobre la inestabilidad, poniendo afuera la esperanza, o buscando afuera la respuesta, o pretendiendo que de afuera te solucionen la vida, porque te vas a quedar siempre insatisfecho y defraudado. No. Busca
construir tu casa, tu vida en cada día desde la roca firme que es Jesucristo. Y aunque entonces te vengan los vendavales de la vida, los golpes de la vida, los tsunamis de la vida que a veces se vienen, ¿no? Y no sabemos de dónde, te podrán tambalear, no lo niego. Te podrán doler, seguro que sí, porque no dejamos de ser humanos, no dejamos de ser personas encarnadas. En nuestras venas corre sangre y lógico que sufrimos, sea moralmente, espiritualmente o físicamente tal vez. Pero no nos derriban. No te derriban, porque yo sé en quién he puesto mi esperanza, yo sé en quién he puesto mi fe. Y eso es actuar con inteligencia, con sensatez. No seamos insensatos. Por eso no nos tenemos que dejar llevar por la gente insensata. Vivimos en un mundo donde hay mucho discurso insensato, que pone el énfasis como que todo estuviera en lo terrenal. Y cada uno sabrá hacer su análisis. Cada uno sabrá ver desde dónde. Yo escucho mucho lo insensato. Cada uno verá de dónde. Y también entonces ahí será cuestión de medir qué tiempo le doy a escuchar la insensatez que viene por miles de lados. Por las redes sociales, por la televisión o por algún par de la vida. Sea en casa, sea el vecino, sea quien sea. O más bien elijo lo otro, esa palabra que no pasará, que es la palabra de la sensatez, porque es la palabra de la verdad y que es la palabra de Dios, que se escucha en el silencio del corazón. Cuando uno lee la palabra y la hace propia, porque la lee con fe y en oración, pidiéndole a Dios ese entendimiento de lo que estamos leyendo y meditando, Dios te va a dar desde esa palabra sagrada una respuesta personal. Te toca el corazón. Por eso les digo, Dios habla en nombre propio, de frente, a todos y a cada uno. Y nos recuerda desde ahí nuestra vocación y nuestra dignidad de personas. De ahí nos recuerda nuestra identidad, esa identidad que tanto hablamos estos últimos tiempos, porque lamentablemente es la que se perdió. Si nos han quitado la identidad verdadera y fundamental de nuestra vida, nos manipulan como se les antoja. Nos hacen creer lo que quieren y nos llevan de las narices. Es hora de recuperar la identidad. Y mi identidad es que yo le pertenezco a Dios, de Él vengo y a Él vuelvo. Y estoy aquí para cumplir una misión de amor en su nombre, para su gloria y para mi felicidad. Lo demás es secundario. Es importante, no lo niego, pero es secundario. Trabajar hay que trabajar, seguir criando a nuestros hijos hay que hacerlo. Seguir luchándola cada día en la vida cotidiana y soportando muchas cosas porque estamos en este mundo y en esta realidad y no es fácil irse de ella, eso hay que hacerlo. Es innegable, pero no estamos solos y hay otra fuente dentro nuestro que fluye y que nos capacita para poder seguir adelante con inteligencia espiritual. Por eso, hermanos, escuchemos la voz de Dios. Y la voz de Dios se la escucha en el silencio contemplativo de la oración, del encuentro, de la meditación. Ahí está, ahí vamos a poder llegar a lo profundo en el día a día, ¿no? Los padres espirituales que a lo largo de la historia de la Iglesia han tenido experiencias de Dios muy profundas, nos dejaron una enseñanza muy linda, muchos hay. El otro día celebramos uno de los grandes maestros de la vida espiritual que fue San Juan de la Cruz, hace 2 días, antes de ayer, y otros más, Santa Teresa de Ávila y tantísimos, Santa Teresita del Niño Jesús, por ejemplo, y tantos más. Y ahí uno de ellos nos dice que hay 2 tiempos en la vida del hombre que son muy importantes descubrir. Uno es el que se denomina Cronos. Según el lenguaje griego, el Cronos es el tiempo. El dios Cronos, de ahí brota, de la mitología griega, es el que marca el tiempo, el dios del tiempo, que pasa, el que rige los días, las horas, los meses y los años, ¿no? Y que nosotros en nuestra vida cotidiana lo medimos con el reloj o lo medimos con el almanaque, el dios tiempo, el Cronos, al cual estamos tan atados a veces, ¿no? Por eso decimos no tengo tiempo, porque en definitiva nos han robado el tiempo también.
Ese es el dios Cronos o el Cronos. Pero hay otro tiempo que no se mide con el reloj ni con el almanaque, que es el Kairos, que es una experiencia, es un aquí y ahora, que es un presente continuo cuando se lo descubre, cuando se lo adquiere, cuando te llegó el Kairos, el tiempo de Dios. Y hermanos, estamos en el Kairos y cada uno de ustedes, como yo, como todos y cada uno de nosotros, tenemos que ir al Kairos, dejar que ese Kairos se nos manifieste, que nos llegue. Y eso se da cuando hay un encuentro íntimo y personal con Jesús. Por eso yo lo tengo que desear, lo tengo que buscar, tengo que disponerme. Este tiempo de Adviento, en vistas a la Navidad, nos invita a eso. Despertemos, llega Cristo, acudamos a su encuentro. ¿Y eso desde dónde? Desde lo profundo de nuestro ser. No lo vamos a encontrar afuera, no lo vamos a encontrar en ningún matutino, ni ningún libro, por más sabio que sea su autor. Lo vamos a descubrir en nosotros mismos. Y cuando uno tiene el Kairos, cuando te llega el tiempo de Dios, porque se lo pedís, porque lo deseás, ahí es donde tu vida empieza a cambiar. Es parecido a aquello que Jesús le explicaba a Nicodemo, ¿se acuerdan de ese encuentro del Evangelio? El viejo Nicodemo, ese viejo fariseo, que era de la línea de los fariseos, atado a la antigua ley, a las antiguas observancias de la ley judía. Los fariseos no entendían a Jesús, porque justamente estaban atados a lo viejo. Y Jesús vino a revolucionar esa ley, que era la forma de vivir la religión, es decir, el trato con Dios y el trato con el otro. Jesús vino a darle una plenitud a esa ley que los propios fariseos, doctores de la ley y maestros de la ley, no pudieron entender, porque estaban encerrados, la ley para ellos no trascendía. Jesús vino a darle trascendencia. Por eso Jesús va al encuentro de todos, entiende que la ley es amor y el amor es compromiso. Para un fariseo y un judío, la ley era el prójimo, ama a tu prójimo, y el prójimo es el que piensa como yo, el que es de la misma escuela que yo, el cercano, el de mi familia. El otro ya no, y mucho más si pertenece a otra cultura. Jesús nos vino a hablar que al contrario, que todo hombre es mi prójimo, y nos contó la parábola del buen samaritano. Jesús vino a romper con esos mitos que los judíos tenían. Un leproso era un maldito, y ese maldito era castigado por Dios y por eso expulsado de la comunidad y de la sociedad. Jesús va al encuentro del leproso. Jesús va, lo agarra, lo toca. Cuando quien tocara un leproso era peligro de contagio y además quedar espiritualmente impuro, porque ese hombre era un hombre maldito. Jesús va todo lo contrario, a abrazar, a tocar, a sanar, a incorporar otra vez a la vida, devolviéndole la dignidad. Los publicanos, odiados por los judíos porque eran recaudadores de impuestos que abusaban de los pobres judíos y eran traidores al sistema o a la sociedad judía porque transaban con Roma y cobraban el impuesto para el César, por eso los odiaban. Y sin embargo, ahí aparece Zaqueo, ¿se acuerdan de Zaqueo? Recaudador de impuestos, que quería ver a Jesús. Y que cuando pasa por abajo del sicómoro donde Zaqueo estaba arriba intentando verlo, ¿qué le dice Jesús? Zaqueo, bajá, porque hoy mismo me voy a hospedar en tu casa. Y eso al Señor le costó críticas grandes. Mirá, dice ser maestro y se va a la casa de un pecador. Pero cuando Jesús entró en la casa de Zaqueo, Zaqueo abrió su corazón porque lo vio a Jesús. ¿Y qué hizo? Señor, si a alguien he perjudicado, daré 4 veces más y la mitad de mis bienes se la daré a los pobres. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y volvemos al viejo Nicodemo. El viejo Nicodemo, un fariseo, que sin embargo, a diferencia de sus pares, al haberlo visto a Jesús, algo le tocó el corazón. Porque este viejo fariseo tan sabio y tanta autoridad religiosa, sin embargo, estaba en deuda consigo mismo porque de tanta ley no le terminaba de llenar la vida. Y eso que era el maestro de la ley. Por eso cuando lo vio a Jesús, dice que fue de noche a encontrarse con él para que sus colegas no lo vieran. Y cuando se encontró con Jesús, le preguntó: Señor,
No hay duda que vos venís de Dios, porque nadie puede hacer los signos que vos hacés si Dios no está con él. ¿Qué hay que hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le contesta justamente sobre el Kairós. Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Y ustedes saben a qué se refería Jesús. Lo desafiaba al pobre viejo a dejar de lado todo lo que tenía puesto en la cabeza para empezar a darle lugar al corazón. Ese es el nuevo nacimiento, el que sale de adentro, no el que viene de afuera. No el que da el conocimiento intelectual, sino el que brota de la experiencia cordial. El viejo no lo entiende y le dice, ¿cómo un viejo como yo puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? No, tenés que nacer del agua y del espíritu. Del agua y del espíritu. El agua como fuente de limpieza y el espíritu como fuente de vida. Ya no se trata de la razón, de la ley, del cumplimiento, de los ritos, de los preceptos, que lo único que hacen es asfixiar. Se trata de creer. Y de creer en el amor, y creyendo en ese amor vivir en consecuencia. Ese es el Kairós, ese es el nuevo nacimiento. No sabemos si Nicodemo lo habrá entendido o no, pero la enseñanza que el evangelista a partir de ese encuentro nos deja a nosotros hoy es justamente clarísima. Tenés que nacer de nuevo. Nosotros ya hemos nacido y renacido por el agua y el espíritu, porque todos estamos bautizados los que estamos acá, ¿no? Y si no, nunca es tarde. Pero que ese bautismo se transforme en nosotros en un estado de vida, en un estado consciente de que soy hijo de Dios y de que mi vida experimentó un nuevo nacimiento y vivir en consecuencia como un nacido de la verdad, de la vida de Dios y no simplemente sujeto al mundo, como que acá estuviera todo, como que mi vida comenzó cuando mamá me parió y terminará el día que expire y ahí basta. Así cree el mundo. Por eso el hombre de hoy día, contemporáneo, mundano, está tan desesperado por encontrar en el mundo todo el sustento y nunca lo encuentra y cada vez quiere más. Porque no tiene trascendencia. Porque no le llegó el tiempo de Dios. No porque Dios no se lo dé, sino porque está en otra sintonía. Y si estás en otra sintonía, nunca vas a escuchar la voz de Dios. Aunque Dios te está a gritos llamando, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso Dios lo quiere. Pero, ¿qué pasa? Estamos en otra sintonía. Los gritos de Dios son gritos silenciosos porque brotan de lo profundo del corazón. Y solamente los escucha, el llamado de Dios se lo escucha en el silencio del corazón. Vivimos en un mundo que es puro ruido y que el silencio tiene mala fama. El silencio aburre. Fíjense cómo nos autoalienamos escapándonos del silencio. Muchos a veces dicen, ay, yo quiero llegar a casa para estar en silencio, tranquilo, por el ruido, el trabajo, la calle, el colectivo, Y lo primero que hacen cuando llegan a la casa o prenden el televisor o prenden la compu con música, etcétera, etcétera. Cambio de un ruido y me meto en otro. Y ni hablar del aturdimiento social. Subí al colectivo, subí a un tren, o a la calle. Todos están con sus aparatos puestos en las orejas, escuchando no sé qué, pero es la realidad. Entonces el Señor nos llama a otra cosa, ¿no? Nos llama justamente a descubrir que el Señor nos ama. Escucha, Señor, dice el salmista, y ten piedad de mí. Ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo, por eso te daré gracias eternamente. ¿Dónde se cumplió este salmo profético? En Jesucristo. Jesucristo es el que vino a sacarnos del lamento. Él no quiere que estemos en el llanto del lamento. Él nos quiere felices, eternamente felices, ¿no? Hermanos queridos, la palabra siempre da para mucho, pero lo importante, además de escucharla y meditarla, es quedarnos en ella. Es un alimento, y todo alimento necesita su proceso digestivo. El alma, el corazón, la intimidad, va siendo su kairós, es decir, su tiempo sagrado en cada uno. Es bueno reflexionar sobre esto. El Señor te quiere feliz. El Señor ya pagó tu deuda. Tu vida ya no está condenada a nada ni a nadie. Estás llamado a ser feliz, pero tenés que encontrar
dónde está el verdadero camino de la felicidad, para que no vivas confundido, confundida, buscando caminos alternativos que, insisto, lo único que hacen es dejarte insatisfecho. Búscalo a Él. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Qué desafío, ¿no? Qué hermoso desafío. Porque en definitiva es una aventura sagrada, es la aventura de Abraham. Cuando al viejo le dijo, Abraham, deja todo y vení con tu familia y seguime con toda tu gente, porque yo te voy a dar otra tierra mucho más grande que esta y te voy a dar una descendencia incontable, a un viejo de 90 años. Y Abraham creyó. Y verdaderamente hoy nosotros somos hijos de Abraham. Abraham desde el cielo ve cumplida la promesa, que somos nosotros, los hijos del Señor, que fueron primero los hijos de Israel. Hoy somos nosotros los hijos de Dios. En una constante historia de salvación, de la cual nosotros formamos parte. Sin duda, somos parte de la historia escrita por Dios. Es decir, es cuestión de creer. Por eso el desafío, le digo yo. Cuando la persona no entra en la tónica de la fe, hermanos, ¿saben en qué entra? En la fábula del mundo. Es muy claro. Y eso ¿saben dónde se da? ¿Dónde se ve? Los síntomas, ¿cuáles son? El proceder. Fíjate cómo procede una persona. Y ahí te vas a dar cuenta. Si la persona sabe escuchar, si la persona respeta tus tiempos y tus silencios, si la persona sin medir palabra o situación está dispuesta a dar una mano cuando lo necesitas, si la persona es reservada, y como dice el viejo dicho, dicho antiguo y cristiano, si no tenés nada bueno que decir de tu hermano, no digas nada. Cuando la persona actúa así, esa es una persona de Dios. Esa es una persona que vive de la fe, que tiene fe, que su fe tiene raíz y que la persona la cultiva en una intimidad con el Señor. Porque entonces brota de él o de ella signos de misericordia. No juzga, no condena, no se mete en la conciencia del otro. Ama, respeta, siembra en el nombre del Señor. Es un servidor del Evangelio y por eso su vida es feliz. Y en lo simple de cada día encuentra la grandeza. Ustedes saben que los grandes hombres de la historia, hombres y mujeres de la historia, fueron gente esencialmente humilde. Nunca alardearon de nada y vivieron una vida muy humilde. Ni siquiera eran conscientes de su grandeza. Grandeza intelectual, grandeza cultural, grandeza artística, porque les brotaba del corazón el don de Dios. Y muchos capaz que ni eran conscientes de que era un don de Dios, pero eran grandes igual. Porque no hace falta llenarse la boca a decir Dios mío, sino fundamentalmente vivirlo, con humildad. Porque ahí brota la grandeza. Yo no soy grande, Dios me hace grande. Yo no soy nada. Soy una oruga, como dice la palabra, un gusanito. Pero Dios me eleva, me rescata de mi nada y me hace grande. Si yo me entrego con humildad, me humillo en su presencia. La grandeza pasa por la humildad y por la humillación. Y bueno, y mírenlo a Jesús. ¿Qué otro ejemplo podemos poner? Siendo Dios, se hace hombre. Punto 1 de humildad. La humillación de tomar carne humana con todo lo frágil que es la carne humana. La forma de vivir, simple. Por eso no entendían cómo este poligrillo puede ser el Mesías. Así, ¿cómo está? ¿De dónde viene? ¿De la familia que salió? ¿Cómo viste? ¿Con quién se junta? ¿Quiénes son sus discípulos? El Mesías. Ahí lo tienen. Pero todo esto, hermanos, y ya termino, lo vamos a entender desde lo profundo de nuestra fe meditada y cultivada en la humildad del corazón ante Dios. No hay otra, No hay otra. Si no, vamos a ser cristianos con un hermoso rótulo cristiano, con muchos gestos externos de cristianismo, hasta con cierta disponibilidad de servicio cristiano, pero siempre a medias a la hora
de amar, con todo lo que eso significa. Todo hombre es mi hermano, todo hombre merece mi respeto, toda persona merece mi disponibilidad, porque cada persona que está ante mí es un espacio sagrado que yo tengo que respetar, aunque no me guste, aunque piense distinto. Si lo mido desde lo humano, y nunca lo voy a encontrar. Si lo mido desde la fe, ahí puedo entender la dignidad que hay en el otro como hay en mí, pero siempre desde la fe. Bueno, damos gracias al Señor en su infinita misericordia que nos permite celebrar esta Eucaristía, esta última misa renovada que hacemos todos los meses del año, para retomarla luego en marzo. Y como siempre, a mí me gusta terminar la reflexión de la palabra enfocándonos en María, en esta gran mujer, madre, que vivió su adviento de los 9 meses, como digo, ¿no? ¿Quién más y mejor pudo haber vivido un adviento tan íntimo, ¿no? Una preparación al nacimiento del Salvador. ¿Quién más que la propia madre que lo gestó en la humildad de su pequeñez, como ella sabrá cantar en el Magnífica luego? Qué cosa tan maravillosa, ¿no? Entonces, contemplándola a María, le pedimos a ella que con su intercesión y compañía de madre realmente nos ayude, nos enseñe, nos oriente, para que nuestro corazón se abra a la gracia de Dios. Que así sea. Que así sea.